Buenas tardes, soy María Angélica Segers, directora de Ediciones UC, y les doy la bienvenida a esta tercera edición del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, a través de los sellos editoriales que la integran y Seguros Sura. El FAS busca abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto especial en el que aún enfrentamos la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivo este vínculo. Por eso, este año, el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. En esta ocasión, nuestros panelistas estarán conversando sobre la actualidad de los clásicos, título que puede parecer un oxímoron, pero que pretendemos nos haga reflexionar sobre la importancia y el gusto de revisitar aquellas obras de la literatura que por algo se mantienen en el tiempo y poder ser testigos de cómo la naturaleza humana, en sus defectos y cualidades, poco y nada cambia. Saludamos con mucho gusto a Raúl Zurita, quien ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y recientemente el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Internacional Mario Benedetti. Entre otros libros, Raúl ha publicado Purgatorio, Anteparaíso, Canto a su amor desaparecido, La vida nueva, El día más blanco, Inri, Zurita, Son importantes las estrellas y la antología personal, Tu vida rompiéndose. Es profesor emérito de la Universidad Diego Portales y doctor honoris causa por las universidades Federico Santa María, La Frontera de Temuco y Alicante. Junto a él, saludamos al escritor Alejandro Zambra, quien ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil y Mudanza, también Facsímil y las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, el libro de relatos Mis documentos y las recopilaciones de crónicas y ensayos No leer y Tema libre, traducido a 20 idiomas, con apariciones en The New Yorker, The Paris Review, Granta, Tin House, Harper's y McSweeney's. Ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award y el premio Príncipe Claus en Holanda. Actualmente vive en Ciudad de México. También saludamos a Andrea Jeftanovich, socióloga de la Universidad Católica y doctorada en literatura por la Universidad de Berkeley. Ha publicado las novelas Escenarios de guerra y Geografía de la lengua, los libros de cuentos Monólogos en fuga y No aceptes caramelos de extraños, los ensayos Destinos errantes y Hablan los hijos, y Escribir desde el trapecio, y la recopilación de entrevistas, Conversaciones con Isidora Aguirre. Ha sido galardonada, entre otros, con el primer lugar en los Juegos Literarios Gabriela Mistral, el Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Luego saludamos a Teresa Calderón, poeta y narradora nacida en La Serena. Estudió Pedagogía en Castellano en la Universidad Católica y más tarde licenciatura en Estética en la misma universidad. En 1984 publicó el poemario Causas Perdidas y desde entonces ha publicado una amplia variedad de cuentos, poemas, novelas y antologías. Junto a Thomas Harris y Lila Calderón, ha sido compiladora de 3 volúmenes de la antología de poesía chilena. Además de dedicarse a la docencia escolar y universitaria y dictar talleres literarios, ha publicado libros infantiles como la trilogía Superinti. Esta actividad será moderada por Andrés Gómez, a quien estamos esperando que se conecte, editor de cultura del diario La Tercera. Estudió periodismo y estética en la Universidad Católica y tiene una vasta experiencia en periodismo cultural. Ha publicado el libro de investigación El Club de la Pelea y el libro de cuentos Manzana Envenenada, así como relatos en antologías en Chile, México y España. Ha recibido el premio del Consejo Nacional del Libro por obra inédita, el concurso de cuentos de Revista Paula, los Juegos Literarios Gabriela Mistral y el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en 13 ediciones. Los dejo ahora con ellos, espero disfruten esta actividad y yo le doy el paso ahora para que empiece esta interesante conversación a nuestro querido escritor y poeta Raúl Zurita. Adelante, Raúl. Ok, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Un abrazo a cada uno. Ahora que no nos vemos a la distancia. A una distancia tan engañosa porque siento que están al lado, por otra parte. Y en este país tan convulso, esta imagen del niño que es absolutamente perturbador, es demasiado, ¿cierto? Demasiado. Bueno, pero vamos a hablar sobre los clásicos. Siempre he tenido la idea que un clásico es aquella obra que te está respondiendo a preguntas que aún no han sido formuladas. De allí que uno vuelva permanentemente, obsesivamente a ella, ¿cierto? Porque no sabe a qué pregunta está respondiendo. Pero lo único que uno alcanza a vislumbrar de esas obras es que ellas tienen que ver radicalmente con tu vida. O sea, cuando tú lees la Ilíada, es la Troya, ¿cierto? La Troya que hace destruida, pero sobre todo son tus propias Troyas, son tus propias ciudades destruidas, son tus propios muros que se derrumban. Entonces, es como un océano que siempre es igual y siempre es distinto. O sea, basta una ola para que el océano no sea el mismo, ¿cierto? Y al mismo tiempo siempre es igual a sí mismo y siempre es distinto.
y estos clásicos que desaparecen, pero que se las ingenian para reaparecer de nuevo. Por ejemplo, toda esa literatura que se perdió, que estuvo confinada en la Edad Media, que era la literatura griega, y sin embargo la Ilíada aparece en Virgilio, y después la Divina Comedia aparecerá en la Eneida. Ahí se van produciendo estas cadenas, ¿cierto?, que hacen que unas obras de repente estén sumergidas 400 años, de repente resurjan por algo que las hace resurgir y vuelven a ser presentes. Entonces, yo siempre tengo la sensación de que esas obras, los clásicos que llamamos, los grandes clásicos, que son nomás selecciones tan personales y tan íntimas, porque uno sabe con aquellos libros que lo van a acompañar siempre, esas preguntas que siempre van a estar con uno, esas visiones que están tan arrasadas como puede estarlo uno en tantas veces en la vida, ¿cierto? O puede ser tan feliz como puede uno también estar, pero que, como digo, que responden a preguntas, son respuestas, para mí son respuestas a preguntas que aún no han sido formuladas, que de allí la vuelta obsesiva a ella, como permanentemente uno vuelve a ella, y son inagotables, no tanto porque hablen de un pasado que es historia, sino porque están hablando fundamentalmente de tu presente. Eso para mí son los clásicos, ¿cierto? Los clásicos que son para mí, pueden ser los hermanos Karamazov, o puede ser Ulises y James Joyce, o puede ser la Ilíada, la Odisea o la Divina Comedia. Obras, ¿cierto?, que me están respondiendo a algo que yo no sé exactamente en qué consiste, no sé qué pregunta, pero sé que me atañe profundamente en mi intimidad, en mi sueño, como le ha atañido a otros hombres en circunstancias tan distintas, en circunstancias históricas tan distintas. Como te digo, la otra cosa es cómo estos clásicos se la ingenian de una forma casi misteriosa para reaparecer permanentemente. Aunque sean sepultados, la Divina Comedia estuvo sepultada 400 años, prácticamente nadie hablaba de ella, hablaban de Laura, de Boccaccio, del otro italiano, pero en la Divina Comedia no, porque es inimitable. Entonces, hasta que de repente los románticos redescubren el infierno, los románticos, bueno, con esta cosa del sueño, esta prevalencia del sueño sobre lo real, entonces descubren el infierno y nuevamente la Divina Comedia pasa a ser lo que nosotros llamamos la comedia o la Divina Comedia. Eso sucede mucho, ¿cierto? Y es posiblemente lo que le sucede al canto general de Neruda. Yo creo que no son las circunstancias ideales para leer el canto general, ¿cierto? Y sin embargo tengo una certeza íntima. Me gustaría tener 400 años para volver del otro mundo y comprobarlo, ¿cierto? Que es una obra que va a perdurar, que va a ser un clásico futuro, tal como no es un clásico de hoy. Pero que probablemente ahora va a desaparecer un tiempo. Eso en grandes rasgos, ¿eh? No he nombrado casi ninguna obra, porque son en grandes rasgos. Lo que yo, para mí, entiendo entender que es un clásico. Una respuesta a una pregunta que aún no ha sido formulada. Bueno, ahí llegó Andrés, así que le damos el paso a Andrés, quien toma la conversación. Hola, Andrés. Hola, muchas gracias. Disculpen el retraso, se debió a un problema técnico. La pandemia nos ha permitido este contacto virtual, pero también a veces uno se enfrenta con unas pequeñas dificultades. Hola a todos, ¿cómo están? Es una bonita oportunidad esta, encontrarse con ustedes de nuevo y en torno a este tema que es tan fascinante porque, como tú bien decías, Raúl, los clásicos son esos libros a los cuales siempre de alguna manera estamos volviendo. También sobre ellos existe cierta idea de que, me acuerdo que Calvino lo decía, ¿no? Los clásicos son aquellos libros que resisten, acumulan muchas cosas que se dicen sobre ellos, pero que tienen la capacidad de sacudirse siempre de todos los discursos que se plantean sobre sí. Y también los clásicos han tenido, sobre todo cuando uno está en la escuela, ¿no? Cierta mala fama, cierta mala prensa, como que un clásico es un libro aburrido. Pero yo sé que ustedes tienen otra impresión. ¿Es así, Teresa? Sí, también estaba pensando en la idea de clásicos, en la idea de Calvino, que en realidad él dice que es un libro, un clásico es siempre un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir, que siempre está abierto a múltiples lecturas y en distintas épocas. Y otros autores también dicen que un clásico puede ser desde, bueno, en la primera definición de clásico es que son clásicos solamente los griegos y los romanos. Después empezó a cambiar la idea de clásico y está muy bien, porque lo último que leí como definición que me pareció súper interesante es que decía, es tan clásico Shakespeare como lo es García Márquez o Julio Cortázar.
Entonces, no hay que irse tan atrás. Ujú. En principio sí, decir clásico era como muy, muy mala onda, porque clásico era de clase, una clase que está sobre la otra. Y entonces eso de crear una superioridad y una inferioridad entre los que son leídos, letrados, y entre los que no lo son. Mm. Eso sobre el asunto de clásicos, y bueno, mi clásico favorito es un libro, son 1000 páginas llenas de historias, de aventuras, de maravilla, de magia, de locura, de tristeza, de conmiseración, todas las historias que le van pasando a estos personajes y cómo se van incorporando otros que van haciendo posible. Por ejemplo, ya, así como algo muy claro. En la segunda parte, que se publicó 10 años después de la primera, de lo primero que se habla es de que Quijote y Sancho son personajes de un libro. Que el bachiller Sansón Carrasco llega al pueblo desde Salamanca y le cuenta al cura, al barbero, al amo y la sobrina que antes le habían hecho pebre en la biblioteca y se la quemaron para que no siguiera con su locura en la primera parte, y son personajes famosos, y lo que Sancho le cuenta a Don Quijote qué es lo que se dice de él, porque él quiere saber, bueno, qué se dice de nosotros. No sé si tengo un tiempo para leer un breve fragmento sobre eso. Dice, Sancho le dice, pues lo primero es que el vulgo tiene a vuesa merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Después dice, en lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen, loco pero gracioso. Otros, valiente pero desgraciado. Otros, cortés pero impertinente. Y por ahí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuesa merced ni a mí nos dejan hueso sano. Bueno, ese afán de saber que ellos son personajes de un libro que ya anda circulando y que se lee en Lima, en Chile, en España y en Portugal simultáneamente. Bueno, no, en Portugal no, pero en los países, en 4 países fundamentales que el castellano es el idioma. Bueno, no sé si dejo para después otros asuntos que tienen que ver con algunos asuntos que me importan mucho en este libro para esta reunión y que quise destacar. Cuando él habla sobre el arte de las traducciones, cuando él habla sobre el valor de la mujer y el derecho de respetar su decisión de si quiere casarse con alguien o quiere estar sola o no quiere nada, que no haya padres que impongan eso. O sea, es un pensamiento muy nuevo, muy contemporáneo, y ya estaba presente en Cervantes. Y así como otros aspectos relacionados con la medicina y con, bueno, y uno que lo quiero leer después, que es muy gracioso, sobre la importancia de los dientes y las muelas. ¿Quién se iba a preocupar en ese tiempo? Él. Bueno, hasta ahí desconocido. Excelente, gracias Teresa. Después volvemos sobre el Quijote. Bueno, todos hemos tenido acercamientos distintos, diferentes con los clásicos. Me gustaría saber, Alejandro Zambra, ¿cómo fue tu acercamiento a los clásicos? ¿Cómo es tu relación con ellos hoy día? Y si tienes, como Teresa, un clásico favorito. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar chileno. Y no chilango. A pesar de la presencia
espantosa de Chile hoy día en nuestras cabezas, estemos donde estemos, ¿no? O sea, la imagen de ese Paco culeado tirando a un niño, ¿no? No a un hombre, como decían por ahí, un hombre. No sé, ya lo mencionaba Raúl y es casi una mala broma que nosotros luego estemos en una mesa que se llama Actualidad de los Clásicos. Pero creo que tiene sentido también, o sea, porque lo que está ahí detrás es la educación, ¿no? Sí, creo que la idea de lo clásico es súper antipática, ¿no? Y Borges dice en su famoso artículo sobre los clásicos, en un momento habla de que los clásicos los leemos con previo fervor y misteriosa lealtad, ¿no? Dos observaciones muy precisas, ¿no? Como muy borgianas. Pero me interesa lo del previo fervor, ¿no? O sea, creo que una vez que nos enamoramos de la literatura, ya empezó a existir ese previo fervor. Y hay un momento previo a ese previo fervor que es el que más nos interesa a quienes creemos, como todos los que estamos acá, en el poderío de la literatura, ¿no? Que es el momento en que empezaste a leer, ¿no? Y generalmente no empezamos a leer con clásicos, sino que encontramos un libro que pertenece a esa rara categoría, que no son necesariamente los libros clásicos, que son los generadores de lectura, ¿no? O sea, hay muchas obras que, más allá de su calidad literaria incluso, son obras que motivaron el deseo de leer. Y a mí también me gustaría homenajear a esas obras, digamos, que no son necesariamente los clásicos. Y eso es lo que me pasó a mí. Para contestar tu pregunta, Andrés, eso es lo que me pasó a mí en un momento con varios libros que sintonizaron con cosas que yo ya conocía de la cultura oral. Yo me hice lector porque fui primero auditor de las historias que contaba mi abuela materna, historias todas muy tristes y muy cómicas a la vez, porque le habían sucedido a pura gente que había muerto en el terremoto de Chillán del 39, ¿no? Y ella nos contaba esas historias una y otra vez. Yo nunca la vi con un libro en las manos, pero fue ella que nos impulsó a todos sus nietos a leer y a escribir, ¿no? Y luego apareció la literatura en el colegio, que era una cosa que coincidía más o menos con lo que yo ya adoraba del placer del relato y la poesía, porque también era ella poeta, aficionada, nunca publicó nada, pero siempre estaba con algún proyecto y nunca leía, ¿no? O sea, eso lo he tratado de chequear con mis primas y claro, me dicen, no era una persona que leyera, ¿no? Entonces, sí me interesan rescatar esos antecedentes. Y con lo clásico, bueno, me llevo muy bien porque yo ya después del previo fervor, te llevas muy bien con lo clásico, aunque después cuando pasan los años empiezas a acumular un montón de pendientes que ya nunca leíste, ¿no? Y por integridad nunca te pronuncias respecto de eso, ¿no? Sí, una serie larga de libros que nunca leí y que todavía están esperando esa felicidad de la primera lectura, ¿no? O sea, creo que también Calvino dice eso, ¿no? Como que es genial que también uno pueda demorarse mucho en leer un libro que en teoría va a suscitar ese fervor. Y claro, ahora en pandemia estuve leyendo un libro que había hojeado, ¿no? Que también es otra categoría importante. Raúl Zurita, entre sus muchas lecciones, una vez dijo, no sé si lo dijo en público o en privado, que un libro tenía que soportar el ojeo, ¿no? O sea, que no era menor eso, ¿no? Que tú agarraras un libro en cualquier página y encontraras algo. Claro. Claro. Y yo así había leído Masa y Poder de Elías Canetti, un libro que suena muy pesado, y ahora me dediqué a leerlo, lo he leído una vez y media, muy de a poco, no soy una persona tampoco que tenga tanto tiempo,
Y estoy muy impresionado con esta primera lectura, que es una especie de relectura, sobre todo porque he pensado repetidamente cómo este libro no es más leído, o sea, no es más conocido aún de lo que es un premio Nobel, qué sé yo. Se supone que es un libro del que se habla mucho, pero no se ha leído mucho, y es muy original, y es casi el único libro que yo consideraría ambicioso, realmente, ¿no? Viste que siempre se dice, bueno, de una novela, porque es larga, se dice que es ambiciosa. Uh-huh. Este libro sí que es ambicioso porque trata de explicar el mundo, ni más ni menos, ¿no? O describirlo a partir de imágenes muy concretas. No hay, por supuesto, un libro que dialoga con la filosofía, con la sociología, con la literatura, con todo, pero también es un libro al que se podría entrar inocentemente, porque la imagen de la masa y del individuo y cómo se van relacionando, la busca en la naturaleza, la busca en nuestras formas de asociarnos, insiste mucho en esta relación tan difícil de describir entre el yo y el nosotros, quiénes somos cuando estamos en medio de una manifestación, quiénes somos cuando estamos en soledad. Entonces, también me parece un libro muy bonito y terrible y espantoso, pero sobre todo muy remecedor para leer en esta circunstancia que, bueno, yo vivo en México, pero la siento muy desde Chile. Creo que solo en Chile, bueno, no sé si solo en Chile, pero yo lo siento muy chilenamente, todo lo que está pasando post-estallido, pandemia, esta cosa brutal de estar todos mis amigos en la calle, y de pronto éntrense, ¿no? Éntrense, y toda esta tristeza corrosiva, el deseo de protestar y no saber cómo, y creer que es todo bueno, en fin. Contesté. Gracias Alejandro, fue muy bonito la historia que contaste relativa a tu abuela, de verdad, y además muy interesante todo lo que nos contaste también respecto de Canetti. Yo creo que los amigos que nos acompañan acá a esta hora agradecen que ustedes puedan compartir precisamente sus lecturas, sus miradas, sus recomendaciones respecto de este tema. Y me gustaría saludar también a Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola. Hola. Y recogiendo un poco lo que hablaba recién Alejandro, estamos viendo un momento súper sensible. Hoy día, un día amanecimos todos conmocionados por esa imagen. Yo no sé si en el caso tuyo los clásicos también, uno no suele decir que la literatura sirve para algo, ¿no? Pero no sé si has encontrado en algún clásico o en algunos clásicos ciertas iluminaciones, cierta respuesta o ciertas lecturas que te hagan resonancia con lo que hemos estado viviendo. Sí, por supuesto, tantos clásicos para pensar estos momentos. Y creo que esa es un poco la gracia de los clásicos, que la vigencia y la permanente reescritura que tienen. Bueno, hablaban de la Ilíada, de la Odisea, ¿verdad? Como estos grandes paradigmas de los viajes, de la idea del retorno, de la guerra, de la ida a la búsqueda de la patria del padre. Pero yo quería sumar otros clásicos que para mí han sido como un eje, como lectora, como autora, como también como docente, que es la tragedia clásica. Uh-huh. Pienso creo que los griegos, que es increíble, en el siglo V antes de Cristo, escribieron tantas emociones, tanta conmoción humana, que de algún modo se sigue reescribiendo, porque si nos atenemos solamente al género de la tragedia, pensando en Edipo Rey, Medea y Antígona, todas las veces que esa tragedia se ha reescrito, pienso en Shakespeare, tanto en Hamlet, como en Otelo, como en Lady Macbeth. Luego pienso en el Hamlet Machine, escrito por Heiner Miller alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y luego en el Cono Sur con las dictaduras, en Antígona Furiosa, de Griselda Gambaro, donde también hay otra mirada de cómo aparece la mujer en el espacio público, la denuncia, este momento límite. Hay otra Antígona que es súper interesante, que es de José Watanabe, del poeta peruano, porque ahí él cambia un poco el orden de las cosas y pone a Ismene, que es la hermana silenciosa de Antígona, como la protagonista, y un poco la idea de la complicidad civil,
del que calla, pero que también denuncia. Y pensando en estallido, en pandemia, la idea de la peste que aparece en Tebas, en Edipo Rey, claro, sí, y se retoman todas estas otras reescrituras, porque me parece maravilloso que tengamos 25 siglos de reescritura y diálogo con este clásico que son las tragedias griegas. Y pienso por varios factores, por ejemplo, el tema de la asamblea, que le responde, ¿verdad?, al líder político, la peste como indicio de que algo anda mal, que hay que investigar, que es lo primero que hace Edipo Rey frente a la peste que estaba un poco amenazando a la ciudad. Él se pone a investigar sin sospechar que al final él es el causante de esa conmoción, de esa crisis. También lamentablemente pienso que a todos se nos vino esa imagen el año pasado con todos los mutilados, todos los mutilados oculares, ¿verdad? Claro. Con el tema de que el Estado te arranque los ojos. Yo creo que es una imagen casi insoportable, porque protestas hay en todo el mundo, pero víctimas que pierdan los ojos, un ojo, dos ojos, solo en Chile. Pensar ahí el diálogo que tienen los poderosos, la élite política, y de algún modo el rol del coro, el rol de la asamblea, de toda la gente que salió a las calles. ¿Qué hacemos ahora que nos tuvimos que retirar de las calles cuando estábamos en un momento que se había ocupado el espacio público como un lugar de denuncia, donde el coro que podía ser el pueblo, los ciudadanos, estaban indicando, estaban de algún modo respondiendo, formulando preguntas, y tuvimos que, ¿verdad?, replegarnos al espacio privado? ¿Cómo se hace el espacio público en este contexto? Y pensar eso, ¿quién es Tiresias? ¿Quién es el sabio? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que desentrañar del oráculo? ¿Qué pasa con el oráculo? Y eso, todas las personas anónimas que están en esa masa murmurante, que tal vez pueden aspirar a un cambio, porque también las tragedias tienen eso, son momentos de conmoción, de límite, ¿verdad? Es una tragedia que parte personal, pero que es colectiva. De algún modo, ese rumor de cambio, que también siento que estamos un poco, a puertas de entrar a otro tiempo, espero que sea así, de un tiempo que ha sido eso, de mucha conmoción, de muchas situaciones límites como la que vimos ayer, para pensar realmente en un nuevo orden. Gracias, Andrea. Yo quería comentarle respecto de que puede ser un índice, que puede ser al menos un dato que nos sirva para la conversación. La Biblioteca Pública Digital, que ustedes la conocen, bueno, tiene un gran catálogo ahí, muchos de los libros de ustedes están ahí también. En uno de sus últimos informes de lectura y de descarga, decía que el libro que tuvo mayor descarga en los últimos meses fue el de Camerón, que es un libro que tiene 700 años, ¿cierto? Que abordó que se escribió más bien, ¿no es cierto?, después de la peste negra, y llama mucho la atención porque no es si bien es un clásico, nunca había estado como el libro más descargado de la biblioteca. Ahora, si uno mira la lista de los libros más consultados, más descargados, se encuentra que más allá de los bestsellers típicos, ¿no es cierto?, que la gente siempre quiere leer, aparecen ahí varios clásicos. Y hay algunos que se repiten, por ejemplo, el Madame Bovary, el 1984 de Orwell, y otro que ya es más pura entretención como Sherlock Holmes de Conan Doyle. Raúl, me gustaría preguntarte que, bueno, en este periodo de pandemia sobre todo, ¿ha habido un clásico que a ti te ha acompañado especialmente? Mira, me acordé por Zambra, que nombró recién a Más y Poder de Canetti, y me acordé de un libro que a mí me impresionó muchísimo, que se llama La Lengua Absuelta. Ay, también, lo tengo acá todo rayado, sí. Es un tipo, ¿de dónde el origen del habla? ¿Te fijas? El tipo, ¿por qué se llama La Lengua Absuelta? Porque él veía a un personaje, un hombre, que se acostaba con una señora, como él lo observaba de niño, y cada vez que se iba el tipo, y hacía un gesto con la navaja, sacaba la navaja, si hablas te corto la lengua. La amenaza implícita, y como a partir de eso nace también el habla, ese acto de la amenaza, la mutilación. Y claro, y hay que acordarse también que en los clásicos están presentes problemas de una actualidad infinita.
Entre ellos, a propósito, Andrea, de la tragedia griega, está el nacimiento del patriarcado para Occidente, cuando en la tragedia, en Esquilo, en la Orestía, Orestes es absuelto por un tribunal de los dioses porque Orestes acaba de matar a la madre. Entonces, pero es absuelto porque dice que no hay lazo consanguíneo, lo que se castiga son los lazos de sangre, y no hay lazo consanguíneo porque el vientre de la madre es solo un receptáculo, es solo un lugar de donde pasa el feto y la guagua, ¿te fijas? Pero no tiene ningún lazo sanguíneo con ella. Y eso es tremendo, tremendo. Creo que eso está en el tercer libro entonces, los clásicos, como te digo, pero yo insisto en esta idea, ¿cierto? Que los clásicos son estas cosas que uno vuelve y vuelve y vuelve porque está respondiendo algo que tú no sabes exactamente qué es. Y por eso la ilusión al leer un clásico es que te va a completar tu vida, que es una promesa que no te cumple nunca, por eso vuelve y vuelve a ello, vuelve permanentemente a ello. Y ahora, a partir de yo también, otra cosa que sigo con Alejandro absolutamente, es que uno no parte leyendo clásicos, yo parto leyendo el séptimo de línea y no podía sacarme una página. Yo eran 5 tomos y el séptimo de línea de Arturo Moya, si no me equivoco. Sí, sí. No sé más. No, era... es súper famoso. Jorge. Jorge, era Jorge. ¿Alguien se acuerda acá? Y nosotros. Jorge Nostroza, sí. Gracias. Entonces, yo ahí, ¿y qué pasa? Que ahí tú pasas por todo en esa lectura. Yo tenía como 11 años, me habían dado una peste, no sé cuánto. La única cosa que un niño se apareció, entonces, ¿cómo leer estas cosas que no tienen dibujos? O sea, yo estaba acostumbrado a la revista de historietas. Y empieza a leer y te enamoráis de la heroína, odias a los otros tipos, te fijas, toma una forma de tomar partido, pero absoluto, y que también creo que el origen de todas las escrituras han sido, y todas las escrituras han sido un poco eso, y estoy seguro que todos tenemos experiencias similares. De libros que iban desde La princesa rusa, que era un libro pornográfico, entre comillas, absolutamente prohibido, clandestinamente, y eso creo que fue uno de los grandes clásicos de los liceos chilenos de mi época, por lo menos, ¿me entiendes? Que sigue pasando de mano en mano, tremenda, te fijas, o sea. Pero creo que podemos hablarte, para mí es esa visión la que perdura. Clásico es algo que está respondiendo a cosas que tú ignoras, pero tú sabes que te dañan profundamente. Por eso vuelve sobre ello. Y así es como uno va descubriendo las distintas capas que tienen los clásicos, ¿no es cierto? No es lo mismo, a mí me ha pasado que de pronto la primera vez que leí a Chekhov, me dejó medio frío. Sí. Y sin embargo, hoy es uno de mis clásicos favoritos, es un autor al que estoy siempre volviendo porque de esa frialdad pasó a una calidez y a una belleza que yo empecé a descubrir después. Me gustaría, Teresa, que nos contaras un poco de esas capas que tú has ido descubriendo en el Quijote. Sí, antes de responder eso, estaba muy interesada y atenta escuchando a mis amigos y compañeros escritores. Y recordé, claro, como Alejandro habla de sus inicios como lector y también Raúl, cómo se inicia uno en la lectura. Casi siempre es el relato oral, porque el aprender a leer te vuelve independiente y absoluto, dueño de tu tiempo y del libro que quieres leer sin que dependa de que alguien te lo lea. Para mí hay hechos en mi vida que son iniciáticos. Uno de esos fue aprender a leer. Yo quería aprender a leer para poder leer y que nadie me dijera, no, espera, todavía no, estoy ocupado. Y sucede que tuve no sé si suerte o mala suerte, de acceder a los clásicos infantiles, que no eran infantiles, a los cuentos, bueno, mis hermanas y yo, a los cuentos de Andersen, las obras completas en papel Biblia, edición Aguilar, pequeñitos, los hermanos Grimm y Perrault. Y sucede que son tragiquísimos, o sea, esa historia, por ejemplo, de la niña, esa era la que más me gustaba a mí, de los muchos que me gustaban, porque a mí me encantaba la idea de ser bailarina, y ahí aparece una niña que baila y
se llama Las zapatillas rojas. Creo que todos lo han leído, a lo mejor lo han leído en ediciones, los niños, no sé si lo habrán leído porque es muy terrorífico. Y la niña se rebela contra todo el mundo porque quiere ser bailarina, y ella es una niña pobre, y su abuela hace un esfuerzo en monumental para comprarle esas zapatillas rojas que ella tanto quería, mandárselas a hacer, digamos. Y ella empieza a bailar, y llega un momento del castigo divino, porque todo tiene que tener un castigo en la estructura en que nosotros nos movemos. Y ella entra bailando un domingo a la iglesia con sus zapatillas rojas, y tiene que llegar el verdugo y cortarle los pies para que no siga bailando, y ella queda muerta en la iglesia, y bueno, vienen los ángeles, la llevan y todo el cuento, y las zapatillas se van bailando solas por el bosque. Bueno, son cuentos terroríficos, terribles, pero ese es el primer gancho o como decía Lafourcade, es la primera vez que te inoculan el virus de la lectura que no te abandonará nunca. Y eso a veces uno no lo considera ni lo toma en cuenta, pero es súper importante. Cuando uno lee, cuando las personas leen, enriquecen su mundo, se abre su sensibilidad. A mí los libros, así como la música y todas las artes, me interesan más por lo que son capaces de decirle directamente a mis emociones. No me interesa intelectualizar mucho, o sea, no me interesa intelectualizar la literatura. Pues eso es un asunto que a mí me pasa. Me interesa pensarlo, como esa manera maravillosa que explicaba la Andrea, pero no meterle teorías entre medio, sino que hacerlo de ese modo que haga que uno desee y quiera conocer y empezar a hacer esas asociaciones que antes quizás nunca hizo, que es lo que me pasó a mí ahora con la exposición maravillosa de la Andrea. Y bueno, volviendo a mi Quijote, bueno, te tengo que decir que Madame Bovary fue mi libro de cabecera desde los 20 años, y que la primera vez que lo leí lloré tanto, no podía parar de llorar porque encontraba terrible el destino de esa mujer que lo único que quería en su vida era ser ella. Y bueno, y la sorpresa mayor cuando Flaubert dice Madame Bovary, c'est moi. Entonces hay todo un travestismo muy simpático y muy potente. Bueno, yo ahora como lo que quisiera es compartirles algo que no estoy segura si es de las traducciones o del poeta. Yo creo que es acerca de ser poeta. Se los voy a leer. Y bueno, en la segunda parte, no, mejor, ¿sabes qué? Me arrepentí. Es más importante el escrutinio que hacen en la biblioteca, porque eso es muy vigente en el mundo. Cuando a uno vienen y le toman sus libros, violan tu intimidad, te sacan los libros, te los queman, y además te podían pasar antes muchas otras cosas más. Bueno, en ese pueblo, en ese lugar de La Mancha, que no sabemos qué lugar es, ni dónde queda, ni por qué el narrador no quiere acordarse, esa frase es como para darle hartas vueltas. Bueno, cuando él se va, convence a Sancho y se van a hacer sus aventuras, al regresar se encuentra que no hay biblioteca, o sea, porque el cura, el barbero, el ama y la sobrina le han pedido por favor que esa biblioteca se cierre, porque ya no hay libros, para que el Quijote, como está loco, crean que esa se la hizo, se lo dijeron a él. No, esa pieza ya no existe. Decía, ¿dónde están mis libros, mi biblioteca? No existe, vino el mago Muñatón,
No, el mago Frestón, que ese era mi enemigo verdadero. Sí, Frestón, pero terminaba en on, decía la sobrina. Pero ese fue el que vino y se llevó la biblioteca llena de humo y desapareció. Porque la cerraron con tablas, muros y la pintaron. Entonces se robaron la pieza, desapareció. ¿Y cómo fue este cruel escrutinio, pero también interesante por las conexiones que hace con Cervantes consigo mismo y a través de otros, bueno, en fin. Tere, me están avisando que nos queda poquito tiempo. Ya. Sí, Andrés, no sé si quieres rematar con qué pena siempre el tiempo, que es un amigo enemigo implacable, porque pucha que quedan temas, y no sé si tú quieres rematar con Alejandro. Sí, perdonen la interrupción tan abrupta, pero efectivamente el tiempo se nos fue volando. Entonces, Alejandro y Andrea, no sé si ustedes querrían de forma cortita volver a recomendar sobre todo a quienes nos acompañan alguna otra lectura clásica que para ustedes lo haya acompañado en algún minuto, o que sientan que tiene como resonancia hoy día. Alejandro. Clásicos escolares, así muy rápido, sin fundamentar, ¿no? Para alcanzar. Me gusta recordar y recomendar, aunque están en todas partes, El vaso de leche y Un quieto de Manuel Rojas, La amortajada y La última niebla de María Luisa Bombal, que son clásicos escolares que sobrevivieron incluso a la educación en dictadura, ¿no? Que nos fascinaron igual. Y un librito muy raro que sacó LOM hace un tiempo, que se llama Dos cuentos de Canterbury, y que son traducciones de Jorge Eliot al chileno, al español de Chile, de dos de los cuentos de Canterbury, y es maravilloso, divertidísimo. Recomiendo un montón de otras cosas, pero ya no hay tiempo. Gracias, Alejandro. Andrea. Pensando en los clásicos y lo que dijo Teresa, las heroínas trágicas del siglo XIX son también como muy conmovedoras respecto al lugar de la mujer, y pienso en Madame Bovary, en Ana Karenina, en La Regenta, y que, retomando la idea de la biblioteca digital, que tú hablabas de esas estadísticas, las bibliotecas públicas, sean digitales ahora, como también conviven con el libro físico. A mí me formaron como lectora de clásicos, tuve la fortuna de vivir cerca de una biblioteca pública, y esa sensación de estar en el estante abierto con acceso a los libros, donde encontré muchos clásicos que sigo leyendo y releyendo. Es verdad. La biblioteca. Es verdad, sí. ¿Tere? Me gustaría mostrarles algo por mi fascinación de los clásicos. Mira, yo escribí esta adaptación, hoy es bien, del Quijote para niños de 3 años en adelante, y también hice lo mismo con la Araucana. ¡Hermoso! Sí, a los niños les encanta, se sientan en las bibliotecas y los abren y todo. Y que es El viaje de Odiseo. Qué bonito. Un clásico, qué maravilla. Es mi chochera, porque hacer algo para que puedan entenderlo los niños y que de verdad les guste, con estas obras que uno piensa, ¿cómo le van a gustar a los niños? Les gustan. Así es. Y son. Sí. Mi chochera, perdón. No, perfecto. Yo creo que precisamente ese tipo de obras son las que abren puertas, le abren puertas a los niños para ir acercándose después y cuando llegan ya les resuenan, ya los conocen. Raúl, Tere, Alejandro, Andrea, les agradezco muchísimo este encuentro. Habría sido genial poder seguir conversando. Espero que nuestros amigos que nos acompañaron lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté, como les digo, quedé con muchas ganas de seguir hablando con ustedes, de poder compartir su lectura. Y la invitación. De cerrar.
Y con estas palabras, yo también me permito recomendar a un clásico, que es mi clásico y que es Dickens, y creo que tiene más actualidad que nunca. Y con estas palabras y con este gran panel que hemos tenido, súper agradecida, Andrés, por haberlo moderado, a todos que nos han acompañado, le agradecemos al público por habernos acompañado en esta actividad, y los invitamos a revisar la programación del PAS y a seguir participando de este Festival de Autores y Lectores. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado hoy día, Raúl, Andrea, Alejandro, Teresa, y los invitamos nuevamente a seguir leyendo todos los días clásicos y también a la tradición oral, que bien dijo Alejandro, no hay que nunca abandonarla. ¡Viva Fidel Sepúlveda! Eso. Gracias. Okay, gracias. Gracias. Chao. Un abrazo. Abrazo a todos, Raúl, Alejandro, Andrea. Muchas gracias. Verlos. Hey, forza. Andrés, un abrazo. Chao. Igual, a todos. Gracias, que estén muy gusto, bien. que estén bien. Chao.